El ferry llegó a Durrës a las 7 de la mañana. El paso de la frontera fue rápido, sin papeleos ni inspecciones, con lo que sobre las 8:15 de la mañana ya iba en dirección a la autovía. Albania ya me era conocido, al menos el puerto de Durrës y la capital, Tirana, con lo que en este viaje tenía pensado el moverme hacia el interior por carreteras secundarias de grava o tierra y entrar por las montañas a Macedonia del Norte. Así subí por la autopista en dirección norte hasta Milot, donde giraría al este por carreteras secundarias para cruzar la frontera en Makelare. De la autovía poco que decir. Es una nacional ancha de 2 direcciones en la que algunos tramos está bastante bien. En cuanto a las secundarias, eso ya es otro cantar. Te puedes encontrar con cosas como puentes rotos por las lluvias o desprendimientos. Aunque también hay tramos muy chulos donde se lo puede hacer. Sorpresas inesperadas, como extrañas mansiones en mitad de la nada. Al final, sobre las 12 de la mañana llegué a la frontera con Macedonia del Norte. Parece ser que a los macedonios se la suda lo de su frontera. Sí que está la frontera de Albania, pero no pone nada de Macedonia. República de Macedonia. Bueno. He sacado 1000 macedonios de estos y no tengo ni puta idea de lo que es. Así que voy a preguntar la carta, a ver qué tienen, ver los precios y ver si tengo que ir a sacar más o con esto, ¿cómo? Les he pedido una especie de judías y me han sacado el plato y poco más, pensando que esto todo se ha quedado aquí. Pero luego he salido fuera, he hecho un menú y le he dicho de una musaca y ahora ya sí que me han sacado agua, la musaca y una ensaladita con su cabrera. Las judías cojonudas, por cierto. Por cierto, la musaca no está nada buena. Tras comer en Debar, proseguí la ruta. La idea era subir río arriba, cruzando el Parque Nacional de Narovo y ya en los últimos kilómetros por autopista hasta la capital, Skopje. Pasé junto a la iglesia de San Nicolás, sumergido en un pantano. La carretera del parque es genial para hacerla en moto. Paré cuando vi Hanze. Es chulísimo. Toda esta zona es una de las más visitadas en invierno, teniendo incluso su propio complejo de esquí. Curvas, monumentos como el de los obreros muertos en la construcción de la presa, monasterios, iglesias. La carretera era, hasta aquel momento, el mejor tramo del viaje. Hasta llegar a Skopje, una ciudad muy curiosa, ya que tiene una arquitectura monumental, pero toda fake, porque fue creada en 2014. Está llena de estatuas. Pero luego tiene una parte antigua con mezquitas, castillos, monasterios, que te devuelve a la realidad de lo que debería de ser esta ciudad y que es realmente increíble. Hablando de la ciudad antigua, no olvidarnos del Bazar Otomano, una zona comercial local, donde al contrario que en el norte de África nadie te agobia ni te regatea. Por cierto, que es genial para salir a cenar por allí. En un restaurante del bazar tuve mi primer encuentro con unas salchichas hamburguesas de carne picada de cerdo que, cocinadas de manera parecida, iban a ser mi sustento en los siguientes meses por mi ruta balcánica. Cada país con un nombre distinto, cada país diciendo que era típico suyo, pero común en todos los Balcanes.